Están mucho peores que estas. Pero Nelson, te vi en la nota, de verdad que te vi sorprendido. Sí. Dijiste ahí, el personaje se comió a la persona. ¿Por qué no andamos, desarrollamos esa idea para partir? Porque la última oportunidad que yo estaba con Marcelo antes de irse a Estados Unidos, es un tipo absolutamente normal. Yo estaba en su oficina muchas veces, algunos proyectos juntos. Y es un tipo que si no fuera tenista sería un ejecutivo más. O sea, Marcelo controla sus inversiones. Estudió un tiempo en Estados Unidos ese tema, que nadie sabe. Es un tipo que brillante para manejar sus negocios. Yo creo que Marcelo ha ganado mucho dinero fuera del tenis. O sea, por ejemplo, tenía las concesiones de la mayoría de los aeropuertos, junto con su padre, de los aeropuertos de Chile. Entonces... Bueno, por eso ha podido vivir también como vive hasta el día de hoy. Claro. Todos vimos la casa que estaba vendiendo antes de irse a Estados Unidos. Y yo te diría que una persona, yo pensé, bastante cálido. Yo he ido a algunos eventos con él, ha atendido bien a los niños. Entonces, por eso esto me sorprende. Yo quiero decir que yo estuve con él hace 6 meses en un evento que yo animaba, y él era el rostro del evento, y lo encontré igual de mal educado que siempre. Bueno, de hecho, cuando subió lo saludé y parece que lo saludé muy fuerte. Me dijo, chico, la otra me rompí la cara, vos, huevona. Pero él con micrófono en mano. Pero es que a lo mejor tú fuiste muy efusiva también, pues, Fran, por el cariño que le... Mira, Julio, ¿sabés qué te voy a...? Mira, yo estaba de vacaciones, no sé qué vine hoy día. Eso es te voy a perdonar, porque pero... no sé qué estáis haciendo aquí, primero que todo. Con respeto. O sea, en realidad sí sé qué estáis haciendo aquí, pero no lo voy a comentar públicamente. Apostando. A lo que voy es que a mí me parece que aquí lo que hay es una persona que es mal educada. Punto final, no... Pero Nelson estuvo... No tiene, como dice Andrea Aristegui, carece de habilidades blandas. Exactamente. Usted, Nelson, acompañó a Marcelo Ríos, sí, ¿verdad? En su infancia, por algo también escribió un libro. Siempre se ganó el premio Limón. Exactamente, pero él siempre ha sido una persona maleducada. ¿O esto es una característica que ha ido aprendiendo con el transcurso de los años? Es un poco para entender esta modalidad de Marcelo Ríos. No, porque Marcelo estudió en Santiago College. Eso no es, pero primero que todo, eso no significa nada. No. Quiero decir, maneja... Lo que te quiero decir con eso es que habla un inglés casi perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, cuando estaba en el circuito... ¿Por qué no dijo suck it en vez de...? Porque no hubiesen entendido los periodistas. Porque no hubiesen entendido los periodistas. Sí, es verdad. Entonces, él, con la prensa extranjera, lo que a mí me tocó vivir, siempre era un tipo pesado, sin duda, que todos me hablaban de qué tipo más pesado, pero cumplía estrictamente las reglas de la ATP. La ATP te obliga a todos los tenistas, después de jugar, a dar una conferencia de prensa grupal. Están obligados. Si no, tienen que pagar multa. Algunos prefieren pagar la multa para no enfrentarse a la prensa. Y lo que ellos deciden es, en la entrevista 1 a 1, esa es decisión del jugador. Bueno, yo tenía la suerte que decían BBC, no, RAI de Italia, no, Televisión Alemana, no, Canal 13 de Chile, sí. Y el tipo a veces ni me saludaba, pero cumplía la norma. Pero en el caso de lo que pasó antes de ayer, creo que fue ayer. Antes de ayer. Él cita a los periodistas. No es así. Mira, Nelson, yo te voy a contar cómo fue, porque nosotros hemos reporteado. A ver. La Federación de Tenis le informa a los periodistas que están ahí que Marcelo Ríos va a hablar con ellos. Sí, el encargado de prensa. Sale Marcelo Ríos, espera que el periodista amablemente le haga una pregunta deportiva. Deportiva. Sí. Y el periodista más Y bueno de encima Chile. se hace amigo de un gallo súper talentoso y súper piola, Maradona. Obvio. Sería bueno preguntarle a Maradona si conoce a Marcelo Ríos. Sí. Lo bueno que Maradona es de una sola línea. En el fondo, claro. No sean tontos. Yo tenía entendido que era de dos líneas, una de ida y una de vuelta. Es de una Y le gusta trabajar duro. Entonces, yo tiendo a pensar que Marcelo tenía planeado esto. Sí. Absolutamente. Y dijo, voy a ir enojado porque se filtraron estos audios donde manda al jugador a que carretee, que da lo mismo. Es una sutileza, pero es un punto de prensa. Ahora, yo hablé con los periodistas, que hoy estuve conversando en el tenis, con no el que le hizo la pregunta directa, sino con Pablo Ramos, que trabaja en TVN, que lleva años en esta cosa. Y yo le dije, pero ¿por qué no reaccionaron? Porque creímos que era una broma. Porque es tan insólito lo que él dice. Uy, Lo que pasa es que, broma, a ver, ahora, Pablito Ramos, yo creo que es interesante lo que dice Nelson, porque cuando tú eres... Porque primero la pregunta que le hace el periodista es una pregunta deportiva, Sí. una pregunta ¿Qué opina? clara. Primero que todo, quiero decir, para la gente que no sabe, que Marcelo Ríos en este momento está en Chile en representación del equipo chileno de Copa Davis. No es Marcelo Ríos el número uno. Una figura rarísima de segundo técnico. Él está usando la camiseta de nuestro país en representación de nuestra federación.
desde ese lugar lo hace. Y el periodista le pregunta qué opina sobre los jugadores. O sea, Sí, pero una pregunta partamos sobre primero la base que no deportiva. tenemos presidente. ¿Ah? ¿El tenis también está bien? Sí. ¿Habla de Piñera? No, otro presidente. Yo pensé que el Vasco no se había enterado Pero que seamos tenían claros, presidente. es una pregunta que no fue ofensiva. Para ¿ya? nada. No fue una pregunta de farándula porque él odia, ¿verdad?, a la prensa de farándula. Entonces ya, Excepto perfectamente- cuando le pagan 10 palos por venir al Exactamente. cubo. Perfectamente, a lo mejor los periodistas, la gran mayoría en práctica, ¿verdad? La gran mayoría a lo mejor dijo, esta es la primera vez que me encuentro con esta historia, debe ser un chiste de este hombre. Pero él dice, más preguntas, Claro, ¿cierto? sí, exacto. Entonces, y ese... El mismo periodista es tan bueno, yo le quiero hacer un homenaje, no sé cómo Sí, se llama. al que después le pregunta por el Ojalá nos alcalde. consiguiéramos ahora el nombre Sí. Y que hace le una vuelva segunda a pregunta. preguntar. Sobre la pregunta ministra, distinta. claro. La ministra, Sobre la una Pero acá el pregunta tema distinta. perdona Juan Pablo, acá el tema no son los periodistas, el tema es ¿qué le pasa a Marcelo Ríos, perdona Nelson? ¿Qué quieres tú? Yo creo, yo tengo mi teoría, que son los anabólicos, que son los remedios que se toma, el copete que se toma en la noche, el antabús, que es un remedio que te ayuda para no tomar, o está enfermo. No, pero- o sea, perdonen, ¿ah? pero- Yo, una persona que, como tú dices, hasta octavo básico, estudio en Santiago College, la mamá es bastante piola, el papá también es medio raro. Me cuesta entender que una persona que esté bien en sus cabales sea capaz de hacer eso. Ahora, si tú me dices extrapola una teoría, yo diría que él quiso darle atención mediática más a la Copa Davis. Lo consiguió. El estadio está vendido completo. ¿A qué La atención costo? se fue sobre él. Exactamente. No sobre la Ese es Copa el punto. Davis. La atención se fue toda sobre él. O sea, ¿Y tú después- crees que Un él aplauso pensó para, eso? espérate, un aplauso para Carlos Chávez, que es el periodista que hace las dos preguntas. Ya, Pero y un una- aplauso por no, su... espérate. Y un abucheo al que está al otro lado y cuando dice... Ahora, pregunta, esto es lo que... ¿Qué hora es? Son como las 11 de la noche. ya. Sí. 11:05. ¿Por qué le ponen pito al que la chupen? Porque chupen no es un garabato. No es un garabato, ¿Sí? no es. O sea, se dicen un montón de cosas atroces en la tele y cuando dice que que la le ponen pito. El chistosito que se reía al lado. Podíamos ver, podíamos ver con detención. El que está allá, el que está a mano derecha, al Es que frente. ese del- no podía- el que se ríe no podía creer lo que estaba Yo no pasando. puedo creer que... Pero pero- el que es muy Eso me buena dijo pa- persona, el que pregunta, ¿cómo se llama? Carlos Chávez. Carlos Chávez. Carlos Chávez es muy buena persona. Chilevisión, ¿ah? Sí. Es muy porque él con mucho y mucha Con mucha calma. No, además muy caballeroso le pregunta por los tenistas jóvenes, todo, y después que le manda el que lo chupe, él le dice otra pregunta y él Sobre la alcaldesa. él persiste porque La no es ministra, otro. la ministra. Él mismo, Carlos Chávez, él ¿Qué mismo periodista? se sobrepone, porque hay que La sobreponerse. ordinariedad. Se sobrepone, es un gran periodista, los camarógrafos Oye, están conmigo de mira, acuerdo. Es voy un a- tremendo. hagamos una cosa, veámoslo de nuevo. Se sobrepone y pregunta de nuevo. No, Y después quiero saber qué habrían hecho los camarógrafos y el Chino Río. No, los- se lo los no manda seas que tonto, se- estúpido. Escuchemos, Julito, de nuevo la elegantísima cuña de Marcelo Ríos. Adelante. Este partido, ¿cómo has visto a los jugadores que están destacando, que están subiendo en el ranking ATP y que están teniendo buenas temporadas? Bueno, oye, como dice mi amigo personal Diego Armando, que la porque no hablo con ningún periodista. ¿Pregunta? Ayer vino la ministra, conversaste con ella, ¿cómo estuvo eso? Siga la Pero dice, no hablo con ningún periodista. Es insólito. pero No, para yo me el río ahora, pero silencio. más parado dice... Pero ponme el pito, pues, porque si se lo ponen a él, pónmelo a mí también, porque yo soy mujer. ¿Cómo te lo no? Que la... No voy a hablar con ni un periodista. Y vino la ministra. ¿Pregunta? No se lo sketch. Lo que hay- Quiero un sketch. Lo que Quiero es un loco sketch. es el silencio de los periodistas, No, pero total. Pero es que, mira, yo hasta qué creo, insólito. perdón, mira, esto es como un sketch. Yo creo que esto está arreglado. Pero sí, obviamente. No, yo creo que estuvo esto- toda la mañana... no, ¿crees que no, pero yo Estuvo creo, toda la estoy mañana dudando de Carlos aprendiéndose Chávez. ese texto. Estoy dudando de Carlos Chávez, aunque sea el canal. Yo creo que Carlos Chávez no existe, es un actor galleteado por Chino Río. Por favor. Como cuando hizo la campaña de los taxis. ¿Decís tú, Julio? Chandy, chiquillo, ¿existe Chávez o no? ¿Existe? ¿Existe Carlos Chávez? ¿O es un actor preparado? Porque Un docu-reality. porque faltaba, o sea, Chino Ríos tenía el guión, él sabía lo que iba a decir. No. Tenía aprendido lo que iba a decir, pero necesitaba a alguien que lo bandejeara. Porque, oye, ¿qué pasa si estáis tú ahí y le decís, como dijo mi amigo de Armando, que la chupen y tú decís, ya bájatelo al tiro, bájatelo. Y se arma un momento de tensión. ¿Qué es lo que alguien Necesitaba debería haber hecho? Bájatelo a ver si un me tipo dan ganas. caballero, como Carlos Chávez, necesitaba un tipo caballero que además, aquí es donde yo digo que es un sketch, cuando él dice, pregunta,
Carlos de nuevo le una pregunta mejor y más caballero. Y más caballero aún y más interesante de la ministra. Es que yo creo que ahí habla también del profesionalismo que tiene el periodista, uno, ¿verdad? Y segundo, porque él estaba haciendo su trabajo. Y eso yo creo que es lo que no entiende Marcelo Ríos, que en esta ocasión él está representando una institución. JP, en el informe vemos que esta es una conducta, Lisandra, por si no te habías enterado, este es un gallo bastante particular que... Pero Lisandra está tomando nota, me encantó. Chileno. Está tomando nota de quién es de toda la historia de exabruptos de Marcelo Ríos con la prensa, con los periodistas. Eso que no es porno, el único que le dice, no te voy a cuidar el auto ni te lo voy a lavar porque soy periodista, es nuestro ex querido Luchito Lágrima, que después sí se puso a llorar en el auto. Luis Sandoval. Luis Sandoval, que ahora está en TV. Ningún otro periodista se atreve a molestar a Marcelo Ríos, y Marcelo Ríos tiene la desfachatez de decir que el periodismo en Chile no lo valora. ¿Cómo era en Europa? Eso te iba a en Roland Garros. Yo aquí vengo por autor de un libro. Yo no soy amigo. Que es el extraño el pelo largo, que es la... Yo no vengo como amigo de él, yo no soy amigo de Ríos. Pareces amigo, bueno. Parezco amigo, pero no soy amigo de él, ni lo represento. ¿El libro se ha vendido? Sí, va a la tercera edición. Tercera edición. Bueno, ahí parece que se la está... ¿Cuánto? Voy a la tercera edición. ¿Cuántos libros vendidos? No, podría venir la cuarta edición. Viene la tercera, Viene la tercera edición. Digan... Bueno, entonces yo estoy en Bolonia compartiendo la habitación con el primer ATP que gana Marcelo. Y todos saben que los que han sido corresponsales, que tú trabajas con el mismo camarógrafo que hace la misma pega. Vamos a dormir en la misma habitación y el camarógrafo está tomando los planos generales y termina, sale campeón Marcelo y digo, Marcelo, ya, espérate, ya bueno, me dice, pero apúrate, pues bueno. Pero si viene el camarógrafo bajando, no te demoraste mucho. Y se fue. Y me dijo, después en el hotel hablamos si querías. Pero se fue y yo estaba compartiendo. Bueno, yo después le dije, ya, pero para. Entonces, él es así. Nelson, pero ojo, él es así con los periodistas chilenos. Él haría lo mismo, por ejemplo, con un periodista internacional. Sí, se atropelló a su preparador físico. Por eso, yo sé. Es un gallo que tiene problemas severos de psiquiátrico. Y toma anabólicos toda la mañana. Y ya viene de atrás, no es una cosa que es nueva. ¿Por qué lo traen a representar a todo un país? No, si él se autoimpone, si no tiene la Federación de Tenis, expliquémoslo a usted, la Federación de Tenis no tiene presidente hoy día. Y él se autoimpone, Mazú se autoimpone, él llega y es un cabrón. Él decidió representar a Chile, no creo. Traduzco a Lisandra, dice, si saben cómo me ponen, ¿para qué me invito? ¿Para qué me invitan? Marcelo tenísticamente brillante. O sea, es que... Técnicamente... No, pero como consejero te dice cosas que no te dice nadie. Le gana todo. De hecho, no ha preparado ni a un jugador. Tengo entendido, esto sí es un cagüín, no lo tengo comprobado y como no soy periodista me da lo mismo. Que Nicolás Mazú está bastante enojado con Marcelo Ríos, primero por sus declaraciones y segundo porque creo que le pidió que no fuera a la conferencia de prensa, y como a Marcelo en verdad le da todo exactamente lo mismo, fue igual. Pero es que fue un distractor. Pero hagamos un pequeño ejercicio. Hoy día no estamos hablando, ¿verdad?, de los partidos, no estamos hablando de si él ha entrenado o no ha entrenado bien, o si ha capacitado o no ha capacitado bien a las personas. Estamos hablando de una falta de respeto que finalmente él cometió. Entonces, obviamente que Mazú, obviamente que los jugadores deben estar molestos. Y resulta que él publica, el problema es que después él publica una cuestión en Twitter. Además nadie sabe que Chile le está ganando 2-0 a Dinamarca en la Copa Davis. Está jugando ahora. A uno con Ecuador. No, tú dijiste algo y yo quisiera que lo desarrollara antes que Juan Pablo dijera lo que puso Chino Río. Tú dijiste Chino Río es así, pero explícame qué es así, qué es lo que significa ser así, porque todos dicen Chino Río, ¿qué es lo que es? Él salió en una revista de papel cuché de, tengo entendido, 8.990. Tengo entendido que fue la revista El Sábado, que circula gratuitamente con el... Fue la revista El Sábado, entonces, sí, pensé que era la revista... Pero igual es de papelito más... caras cosas, pero no, es la revista El Sábado. Él sale dando una entrevista donde dice que tiene un... Asperger.
porque tiene Asperger. Sin embargo, el papá lo Él está mal desmiente. tratado. Él- Es un no, 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 gallo no. que tiene problemas psiquiátricos y Vasco, está mal un tratado. mes después aparece dijo- el papá de Marcelo Ríos diciendo que él nunca ha sido diagnosticado con Porque Asperger. él está peor que el chino. Entonces, él se autodiagnosticó con Asperger y yo quiero decir que la gente que tiene hijos con Asperger Así y es. que es Asperger también está furia porque dice, mucho listo, más porque delicado. No, Asperger claro, va y por sale supuesto. con cualquier... Sí. No, no es así. No, No, ti- claro, yo no todos creo los que... Asperger con- O sea, mira, Yo creo que tiene que ver con que él está encantado de conocerse, primero. Esto de haber sido número uno en un país que tiene pocos número uno en el mundo. Sí. Le ha permitido, le ha dado un montón de regalías que si no, no hubiese tenido. Pero que yo creo que ya pasó, ya. Tampoco es... No le da derecho a ser... No, ni a un premio Nobel, nada te da derecho a ser irrespetuoso, a ser maleducado. Nadie te da Nelson, derecho. estamos Eso, de acuerdo que es un caso psiquiátrico. ¿Tú lo compartes conmigo? Es que, Tú que lo es que conociste me estás desde haciendo chico. una pregunta y tendría que opinarte como médico. Yo no puedo decir... pero Que es un entre caso- el doctor. No, pero es un caso Que entre la doctora Cordero. No, una es broma. que sobrepasa cualquier tipo de conducta de un personaje público. O sea, ya ni siquiera es ordinario, es más allá de eso. Sí, Entonces, claro. por eso yo creo que hay un problema psiquiátrico. ¿Y qué ¿Ah? pasa, Vasco, con... yo hoy día tratando de hacer memoria, hace un par de años atrás, varias veces, Marcelo llegó a internarse a la clínica, Sí, a la clínica por un alemana. problema vascular, Sí, claro, cerebral. Un dolor de cabeza. Claro, pero era un dolor de cabeza Profundo, que intenso. era bastante más que un dolor de cabeza, porque creo que 2 veces, de hecho, Sí. estuve internado. ¿Tú sabes qué pasó ahí? Porque ahí yo sí tiendo a pensar que el Como Vasco una tiene migraña. razón. Bueno, muy yo fuerte. lo conversé Que con él porque... puede estar tomando muchos remedios para el dolor. Más los anabólicos que toma, que son O sea, evidentes. Marcelo evidentemente tiene un físico mucho mejor que cuando tenía como tenista. O sea, está marcado, es un tipo que hace mucho gimnasio, levanta a las 6 de la mañana. O sea, es bastante preocupado de eso. Y es un episodio grave. Lo que a él le ocurrió es grave y zafó muy barato porque normalmente quedas con pérdida del habla, quedas con un lado paralizado. Yo conversé con el neurólogo de la clínica alemana y me dijo, le hicimos una entrevista y él dijo, es grave lo que él tuvo. Lo tuvo por segunda vez. Marcelo, yo te diría que desde lo que yo he estimado más después del tenis, es un tipo que no se toma un trago. Es más, yo le pregunté ni cómo es la vida un Pero poco más antes se triste. sacaba los pellets. ¿Recuerda Nelson? Sí, la porque época, ¿te acuerdas hay un- cuando hay la un periodo pillaron que en tiene la que- revista Papel Cuché dándole un beso a una niña morena, estupenda? Lo contó en la esa que- la- época la- se la que sacaba Anita los pellets contó que con se una decía. chilena. Ahora, eso es bastante... Mira, hay un tema. La mayoría de los tenistas del circuito carretean una vez a la semana duro. Cuando salen campeones Andrea o cuando Gassi lo cuando cuenta en pierden. su biografía. Claro, exactamente. Todos los tipos tienen, porque es una vida muy estresante, donde hay mucho dinero. Muy solitaria. Marcelo tiene Pero una... sabes que yo, discúlpame que discrepe contigo, no quiero ser pesado porque tú eres el invitado, pero ¿cuántos tenistas hay en la ATP que tienen la misma vida, una vida solitaria, mucho más años que Marcelo Ríos? Juegan mucho más años que Marcelo Ríos. Es cosa de la Son Federer esta mucho más semana. exitosos Qué que Marcelo Ríos. maravilla. Ganan mucho más plata que Marcelo Ríos. 38 años, Federer. Y no representan No se a comportan su de país, esa no se manera. comportan de, No, claro, de sin esa... duda. Yo de esa- creo que estamos un poco juzgando a la ligera y yo creo que esto va mucho más allá. Yo creo que si tiene un problema psicológico quizás de bipolaridad y si se comporta así, ya lleva comportándose así, no ahora, sino es algo que viene. Yo creo que la organización debería de cuidarlo un poco más, no exponerlo así de esa manera a que represente un país y luego Bueno, exponerlo a la prensa. Andrea Gassi, que Me parece. escribió una biografía, una autobiografía Sí, maravillosa, que uno maravillosa. se la lee en una sentada, que también estuvo en la Academia Nick Bollettieri, en la misma academia donde estuvo Sí. Marcelo Ríos. Cuenta lo horroroso que era estar ahí, en ese régimen. tomaban Él habla de que odiaba jugar al tenis, qué sé yo. Y sí, contaba que una vez a la semana con su entrenador daba vuelta en auto y comía hamburguesa y papas fritas y tomaba cerveza. fumaba cerveza. pito. Y da lo mismo, y fumaba pito. Porque la Dale, ATP no- ponte tú. la ATP Pero antes yo no nunca vi a tiene- Andrea Gassi Tratando ser un así. maleducado, un ordinario, un tipo con problemas a la espalda que para jugar su último partido tuvo que infiltrarse 20... Nunca. Entonces lo que dice Julio es verdad. Las circunstancias de Marcelo Ríos no dan para que él tenga esa reacción. Yo no soy psiquiatra, pero sí. yo tengo un prejuicio con Marcelo Ríos porque me cae bien. Mi prejuicio es positivo. Me cae bien. ¿Por qué te cae bien, Julio? Por la televisión. ¿Puedes explicarlo?
si me... Sí, pero no, porque... con mucho respeto. De verdad. Ya. Porque si Si no... hablamos de problemas psiquiátricos acá... Sí, yo me lo explico. No, es verdad, es verdad. ¿no? Iremos la primera neurona. No, el que esté libre de pecado, que tiene la primera anfeta, va adelante. Mira, lo que quiero decir, yo tengo un prejuicio positivo con él porque por los programas de televisión he conversado con él fuera de cámara. Y he conversado con él en mi calidad de editor periodístico. Y es un 10, un 7. Es simpático, es ameno, es frontal, no es pachotero. Es un tipo muy normal. Es chistoso. Es divertido. Yo creo que pocas personas pueden decir. En un par de ocasiones, no sé, recuerdo si son 2 o 3, también algunas llamadas telefónicas, es súper agradable. A mí me gusta me gustan sus Twitter. A mí me gusta que él sea provocador. A mí me gusta que él provoque, porque creo que mueve las agujas del reloj y remece. Me gustan algunas cosas que dice. Creo que en esta ocasión, ¿dónde falla él? Que no es Marcelo Ríos, el entrenador de Chile. Y yo creo que ahí es donde... ¿Tú lo aceptarías que le diga a los periodistas que se lo chupe? Pero como Marcelo Ríos da lo mismo. Es que mira, si fuera Marcelo Ríos saliendo a un restaurante Sí, y vienen los periodistas a preguntarle lo que sea, y él le dice eso... Igual tiene un tema ¿saben lo que porque pasa? Que antes le daba por mear a la gente y ahora pide que se la... yo creo que la gente... Yo creo que también digo, los problema periodistas y todos no tenemos que ser tan mamones. Pero, No, de verdad. ¿tú aceptarías que te dijera, oye, ¿por qué no pero te si la trabajas? gente puede decir lo que quiera. La gente puede decir lo que quiera, Vasco. Cuando tú eres un periodista de espectáculo y estás irrumpiendo en la vida privada de alguien a la salida de un restaurante y te tomas 3 sours de más. ¿Y tú le dirías eso? Y yo, no estoy hablando de mí. Pero estás hablando... Escúchame, no estoy hablando de mí. Estoy hablando de que si yo vengo cocido, y me voy a poner yo para no poner a los demás porque anda tanto curado en el mundo artístico, me voy a poner yo. Si yo salgo curado, a pesar de que yo no tomo, Los lunes. y los martes, no, es verdad. No, si yo salgo curado y vengo me acá, y vienen y me pillan con alguien, ponte. Y yo le digo, ay, ¿qué te pasa? Y se arma una toletona. Queda ahí. Es que tú estás poniendo unas circunstancias que son completamente distintas a lo que vimos. Es que por eso es lo que estoy diciendo. Sí, que me dice, a mí no me molestaría que Marcelo Ríos incluso hubiese dicho lo mismo en otras circunstancias. A mí sí me molestaría. Yo creo que la circunstancia de ser el entrenador de Chile, de una selección chilena, porque el tipo estaba parado y cuando le pregunta a Carlos Chávez, le hace una pregunta al entrenador de la selección, no le hace una pregunta a Marcelo Ríos, le pregunta por los talentos, le hace una, no le pero pregunta es Marcelo Ríos. Entonces, sí, pues, siempre es Marcelo Ríos. Pero no, pues, se levanta como Marcelo Ríos. Porque si porque Hoy Julio viene de vacaciones, pero pelear. Es que no entiende lo que le quiero decir. Si Marcelo Ríos viene saliendo de un restaurante, si yo vengo saliendo de un restaurante y estáis cosidos y te pilláis con 3 periodistas, oye, ¿qué estáis haciendo aquí en el restaurante? ¿Estáis tomando? Y tú le decís, oye, ¿sabéis que lo chupe? Da lo mismo. Para mí. Y da lo Hay un mismo. comentario Y los que periodistas no dice tienen que hacer una que organización. está cansado, él responde así porque está cansado de las mentiras que dice sobre ¿Cuál es él. mentira? No sé. Todo lo que se ha dicho en la prensa. Lisandra dice... Quizás Con todo está respeto, saturado el ya de 95%, cosas que han inventado Pero de él. mezcló. El 95% de las cosas Yo que no se lo han dicho de justifico Marcelo porque Ríos está en la representando un prensa, país. señora, en su casa, son verdad. No son falsas. Veamos lo que pasó, Lisandra, porque al día siguiente esto continuó. Después de pedirle, por favor, a los periodistas que se Y la... volvemos contigo, Lisandra. fue a una conferencia de prensa y tuvo un pequeño altercado con Quería que dos... Lisandra hablara mucho más, porque es inteligente lo que dice. Primer claro. Decir algo, segundo capitán de Chile. Digo que tengáis cuidado. Digo que tengáis cuidado. No, decir algo, segundo capitán de Chile. Digo que tengáis cuidado. Tengáis cuidado. ¿Qué pasó, Marcelo? Marcelo, ¿por qué ¿por qué te referiste así acerca de los periodistas? ¿Por qué con la prensa? ¿Falta de respeto de pronto para los periodistas? Primer claro. Nadie esté de acuerdo. Sí, bueno, tenía un tufo, bueno, asqueroso. Y no podríamos arreglar los dientes. Sí, bueno, tenía un tufo, bueno, asqueroso. Sí, bueno, tenía un tufo, bueno, asqueroso. Y no podríamos hablar en buenos términos, ¿no? Arrepentido de pronto. Una periodista, ¿por qué me empujaste? ¿Por qué esa forma
Vienen siguiéndolo un montón de periodistas. Cualquiera podría haberlo empujado. Sin embargo, él se da vuelta y la agarra con la única que no es de su tamaño. ¿Te das cuenta que eso Yo no tengo idea si el señor del matinal, el periodista, se lava o no se lava los dientes. No tengo idea, no lo tengo al frente, digamos. Pero, o sea, el tipo es de una... Fran, es desagradable, eso punto es final, ya eso es está. intimidar, Fran, a la periodista. Mira, disculpa, Julito, pero aquí Esa periodista de tu esto radio, lo ocasionó, Julio, es de la radio Bio Bio. Esto lo ocasionó él. Sí. Todo lo que está pasando hoy día, Mira, todo lo que está pasando hoy día, se da vuelta y la agarra con ella. El mismo Marcelo esa chica es de Ríos, la- a del raíz de Mercurio. sus Es declaraciones. de la radio Bio Bio, tiene el micrófono No, en la hay mano. dos, es que hay dos. Tiene incidente con dos, con una de la Bio Bio y con una del Mercurio. Pero es Por que eso son dos obviamente mujeres. no sabe cómo tratar a la prensa, pero eso viene un problema suyo de base Mira, mental, mira, creo. yo No sé conversaba cómo la esto y me gustaría asociación que reflexionáramos con respecto a esto porque lo estuve conversando hoy día con una persona que le tengo mucho Pedro cariño. Engel. No. Con una persona a la que le tengo mucho cariño. Pero- con su señora, me imagino. No, con mi suegro, fíjate. Ah, Fíjate que y esta es la reflexión, porque él habla de la prensa, ¿verdad? Él odia a la prensa, Marcelo Ríos. ¿Cierto? Eso en ese aspecto yo creo que está claro. yo diría que una relación de amor, de amor y odio con la prensa. Pero en particular, él creo que odia a la prensa agresiva, ¿ya? A la cual estuvo envuelto en reiteradas ocasiones cuando, a raíz de las mismas acciones que él hacía, ¿verdad? Salía curado, meaba a la gente, hacía lo que hacía. La prensa iba y le preguntaba. Digamos orinar, por ¿verdad? favor, que ya hemos dicho mucha ordinariedad. Orinaba, ¿verdad? O trataba mal a las personas. Entonces, él odia a ese grupo y a ese segmento de prensa que generalmente y lamentablemente somos nosotros, que es la prensa paparazzi. de espectáculo. Te ¿verdad? casaste con la Kenita Larraín. ¿Quién Bueno, te iba a ir a por eso- cubrir? por ¿Tolerancia eso- cero? por eso. Y también está... Te casaste y con la también tele, está- te casaste con la tele. Y también National está, Geographic. absolutamente, es algo que él mismo se ha buscado. Entonces, por eso yo te pregunto, Nelson, a raíz de esto mismo, si él se casó con la televisión finalmente, con Kenita, y con Kenita y con toda esta cosa bullada, no podías estar reclamando después porque te No, van a pero- preguntar o porque tú mismo ocasionas para que todos los periodistas Su te vayan a matrimonio preguntar, fue que los televisado con periodistas te hagan Juliana esto. Sotela. por Julio favor. dijo una cosa importante. Gracias. Que él juega mucho a la provocación. Lo valora. Antes de ser número uno, en Indian Wells, el torneo previo al Lipton, Fue dos. en esos años, cuando era Se 3 llamaba del Miami. mundo, hay un periodista italiano, muy respetado en el circuito, y le dice: Marcelo, disculpa, y se da 3 vueltas antes de preguntarlo, pero tú no eres un tipo tan simpático con la prensa. No, soy el más pesado del mundo. ¿Y qué? ¿Y qué? En Roland Garros jugaba en la cancha central y la prensa francesa le pregunta: Marcelo, mañana va a jugar contra... Adelante tú, el público. adelante 20.000 tipos en contra tuya. Eso es lo que más me gusta, que todo el mundo esté contra mí. Raro. Pero si él es así, Entonces, ¿cómo sí, lo dejan representar un país? pero- ¿Cómo lo ponen en esa situación? Es que él se pone solo. En este caso hay una cosa que No, nadie Nelson lo se puede pone explicar solo. técnicamente. No sé, no, pero- Ya era. No, Y el él Vasco, se pone el Vasco solo. tiene razón. Marcelo Ríos Perdón. vino por sus propios medios, pagándose, me imagino que tendrá una No, cantidad de pero ya- millas. un solo peso. No le están Hay- pagando ni un peso. Pero Él vino porque hay un quiso. problema No gigante sé hoy si día lo en el le tenis. Hay un problema gigante en el Exacto. tenis, pero antes de que este problema, cuando está la federación, él Ulises tenía este Serra. cargo. Lo tuvo, en su Claro, lo momento. tenía. Ahora está en esta Bueno, cosa. Ulises dijo que le pagó. Sí, Pero pero, mira, dijo que le pagó. Ulises le pagó. Ahora hay un interventor. Pero eso ahora mismo quiero Sí, 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 sí. volver a la discusión con todo el panel. Sobre todo con Lisandra. Con todo el panel, sobre todo con Lisandra. Hasta a la gala. Mira. No, escúchame. ¿Llega a la gala? Yo quiero decir, ¿por qué también la prensa es tan mamona? Sí, pues nadie le responde. No por eso. ¿Por No, qué? nadie le responde. Pero eso da lo mismo porque en el momento los Hay cabros que estar en el flaquearon, lugar, no hay sé. que estar en el Me lugar. refiero a que por qué siempre estamos alegando, aquí mismo nosotros de repente somos súper mamones, que que no nos quiere hablar, que no... Bueno, si no nos quiere hablar está bien. La pega del periodista es correr atrás para sacar la información. pero no para La pega- chupársela. pero está bien. Pero si el gallo te dice eso, tú le puedes decir, Yo no estoy bueno, defendiendo, bájate pero- los pantalones, ándate a la Claro, casa y pero- te vas. Pero no después. Yo lo que te quiero decir es que en otras circunstancias, que a mí lo que me parece grave de esto es que él representa a Chile, está con el escudo de Chile y no es Marcelo Ríos. Ya. Dicho eso, y por eso no lo justifico en esta cuestión de la chupanga, pero en la cotidianidad, a mí Marcelo Ríos me gusta lo que dice. Y que diga lo que quiera decir, porque hay que tomarlo de quién viene. De Marcelo Ríos. Es su personalidad, es su forma. Todos lo conocemos. Sí, pero alguien puede discrepar contigo. No, sí, de que- yo estoy discrepo, aceptando Julio, lo que... contigo. pero ¿por Oye, hoy qué? día teníamos- No me digas Discrepo discrepo. con- Dame los argumentos. Discrepo contigo, porque
porque si eres tú, soy yo, Juan Pablo, la Fran, cualquiera, salimos de un restaurante y nos estamos curados y nos caen mal los periodistas, no le podemos decir a un periodista, aunque nos tenga hasta acá, ven y chúpame Pero lo sé, por favor. ¿por qué Marcelo Ríos no le puede decir? Porque a mí me parece Yo que no es una estoy hablando de ordinaria ti, y me estoy parece hablando de Marcelo Ríos. Bueno, ¿Sí sabes cómo es? porque Pero ¿cómo le puede a mí decir? me parece que no está bien. No me gustaría que mis hijas después lo vieran, que sus hijas después tengan Pero tenés vean que ese explicarle quién es Chino Ríos. Están discrepando, por pero favor. Julio, el Vasco también tiene derecho a Pero opinar. nada más. No, si Nada yo, más debe yo le hacer. digo que discrepe con Ahora, argumentos. nosotros teníamos Tengo- dos discrepe con periodistas hoy argumentos. día sentados en la Copa Day, de esos que le caen súper bien a Marcelo. Ya. Como no nos pudimos acreditar, no nos quedó otra que comprar el chato y sentarnos ahí. Está bien. Sí, Ahí comer al estamos té. bien. El público lo aplaudió Exacto, a sí, sí, rabiar sí, sí. a Marcelo Ríos. Y conversó mucho con Polisnik. Entonces, yo, con el que, y para Con que el de converse, los- si mejor Se se puso mandan- en el tiro de que se cámara. manden audios mejor, porque así nos enteramos todos. A lo que yo voy es que me pasa que en un país que tiene tan pocos héroes, tan pocos número uno, se permiten este tipo de cosas, como se permite a Arturo Vidal mandarse un par de... No, porque ¿Puedo terminar? yo creo que la gente un par de condoros me apoya a mí. y que la gente después encuentre que uno es mamona y ñoña, porque encuentra que un futbolista no puede andar a 140 de 150 kilómetros por No, hora eso saliendo no tiene al nada que conchero. ver. Eso es un Entonces, crimen. Porque es Tu Arturo argumento Vidal. me está dejando mal porque Oye, lo que tú perdón, estás pero- diciendo... Yo No, para. estoy comparando peras con manzanas, Sí, tenés nada razón. que ver, po. Lo que estoy Lo que tú estás diciendo es un déjame delito. terminar, No, pero es que no Julio. me Lo que quiero hagáis decir es que a los punto de ese, número Fran. uno se Me les, separo de ti, se les Fran. perdonan... Otra vez te voy a separar de mí, te has separado como 5 veces de mí. Y termináis volviendo siempre, no. como el día de la marmota. A lo que voy es que a nuestros ídolos Perdón, deportivos se les perdonan más cosas simplemente porque nos dieron alguna alegría o algún triunfo. Yo no me acuerdo cómo fue lo de Marcelo Ríos. Tengo entendido que fue a los chilenos, como que fue número uno como por una semana, Sí, porque una semana. cayó, no me acuerdo qué Ya, pero fue número uno igual. Fue número Pero uno fue igual. número uno. Yo iba arriba del avión, Santiago, Miami, y igual iba a Los Ángeles, en el que venía después de vuelta todo todos el vimos ese elenco. partido y todos estábamos venía, apretando. venía la Oye. pata Larraín, que en esa época no sabía nada, que estaba Juliana sentada también en el club. Pero mira, lo que... Bueno, la cosa es que se les permiten muchas cosas y a mí me parece que ya está. Y como dice el Vasco, a mí, independiente que yo no quiero explicarle a mi hijo que este señor puede hablar así porque él es así, po. Es así, po. Pero entonces si tu hijo Entonces- está viendo a Chino Ríos la cuestión y a los hijos no hay que hablarle ahora. No, pues yo no quiero que mi hijo No, vea ahora eso. sí no. pero lo que yo No, creo, pues a si ver, uno como papá cumple un rol, una función. ¿Cómo vuelve? un Mira vasco, cómo vuelve, un sí. vasco, Trabajamos todo- yo creo que hay No, dos pues si cosas los que papás cumplen trabajamos una todo el función, día, Julio. Julio, yo Por lo creo que menos acá- la acá- familia no, chilena pues, trabaja todo el Bueno, día. hay que trabajar menos. Espérate. Mira, Y hablar El que trabaja menos, güey. Hay que trabajar menos. Mira, Yo me daría Estoy tiempo a hablar agarrando con al- mi hijo de quién es Chino Ríos y toda la cuestión. Ah, por y es qué un así. ídolo y además lo encuentro maravilloso que lo diga, No. va saliendo un ¿A quién restaurante. le Lo que te- contaste que lo era que- el Chino lo que te Ríos? que- no, ¿A nuestro hijo? para, Fran. Lo que te quiero decir, y a la Fran también, porque pone argumentos que no tienen nada que ver. Mira, lo que te quiero decir, una cuestión es que Mena venga a 150 centímetros con la caña por una Eso es un autopista. delito, Eso es un sí. delito, Sí. y eso no lo justifico. Sí. Lo que te quiero decir es que la gente puede ser como quiera ser, y tú puedes escucharlo como el orto, Sí. y yo lo puedo escuchar genial. Lo que encuentro que no hay que ser llorón, porque tampoco es tan grave. Esto es grave porque él es técnico de la selección chilena. Por eso es grave, fuera porque técnico. representa a Chile. Pero si el Chino Ríos dice lo mismo, que es mi argumento, dice lo mismo a la salida de un restaurante, y dice lo mismo, yo que encuentro que... No estaríamos tú lo podés 45 cuestionar. minutos hablando de él si lo hubiera dicho fuera un restaurante, pues, Julio. Estaríamos El igual, punto es que no hubiera igual, sido un restaurante. estaríamos No, Pero a no veces- estaríamos a veces así. la pero mira. prensa te Hablando de presiona esto. hasta que te saca de quicio. la comparación es mala, lo que hizo Marcelo es absolutamente asimétrico. Cuando Maradona dice lo que dice, recién, drogado, lo que sea, recién venía de ganarle a Uruguay la clasificación. Sí. Y por lo tanto lo dijo en estado excitado por lo que haya sido y además se enfrenta con la prensa que lo trató mal. Sí, es cosa de verlo. Al Tano Pazman, le dices. Pero aquí la Entonces, prensa- nada que ver. Maradona Aquí la no prensa- se si los anabólicos también son Pero aquí drogas. la prensa en esta conferencia no lo trató mal. Ahora, a mí lo que me llama la atención es lo que dice la Fran. ¿Verdad? Que la gente en el estadio, ¿verdad? La gente lo aplaude. ¿Por qué? Porque debe haber un porcentaje importante Pero de por su- personas, Como Julio. lamentablemente, que lo único que quiere decirle, no solo a los periodistas, sino que a cualquier persona, oiga, ¿sabe qué?
lo que dijo el Chino Río. Sí. Yo creo que hay muchos que quieren hacer eso. Ah, yo le ¿verdad? diría a un montón de ¿verdad? gente, Yo le un diría montón de a varias veces, personas pero la no. misma cuestión. Pero este gallo se atreve a hacerlo, Sí. ¿verdad? Pero lo hace en el contexto, que ahí Exacto. está donde lo que Ahí. dice Julio también, en el contexto que es En cualquier inadecuado. contexto es picante. Lo que pasa, Bueno, es lo único que lo reconoce pasa la es que declaración. yo estoy de acuerdo con Julio. Vasco, Pero, Lo que pasa es que pero si es mi opinión, hombre. No, pero es si que- va un pero da periodista, una... Vasco, si va un periodista afuera de un local, Ya. ¿ya? Hoy vaya a Que es poner un poco ejemplo el restaurante y van a salir Julio. curados todos, Donde como sea. que la- Pongámoslo de un topless para que sea más- Insiste. Sí. Peor, La para que sea peor. personalidad, con la Para que sea personalidad peor. que tiene el Chino Río, que es Sí. una personalidad impulsiva. Sí, se tiene que tratar bien. Es Dije lo grosero, primero que dije. ¿verdad? Bueno, más allá del tema médico, que eso es un tema que a nosotros no nos incumbe porque nosotros no sabemos, no tenemos doctores acá. No está la doctora Entonces, Correa. no está la doctora. Entonces, una persona impulsiva, grosera, falta de respeto, que odia a los periodistas de farándula y todo. Uno como periodista, ¿verdad?, de farándula, lo más probable que diga, este gallo me va a contestar así. No me parecería raro. O sea, si el gallo me habla, me Y parecería si te raro. contesta, sí, ¿verdad? tú lo encuentras que está bien. No, como no, Julio. Yo Pero no es encuentro que Marcelo está bien, Ríos, pero su personalidad ¿Ya? hace que en ese tipo de ¿Ya? situaciones ¿Ya? el tipo actúe de esa manera. Yo lo encuentro malo que igual. Yo lo comprendo Pero- y lo yo que a mí creo me que el parece que tema- es el error es que representando a una institución, Pero- cuando él fue número uno, muchos cabros todavía quieren ser como Marcelo Ríos. Sí. Lo ven como un ídolo, Ok. lo ven como una persona Estamos que en las quieren tacas y admirar. Marcelo y Ríos resulta- atropella a su preparador físico. Está bien, pues si estaba en las No, pero si no tacas y hablando nadie de está. eso, Pero si no está Vasco. bien, pero si eso no estuvo bien. Si eso no Y está eso bien, no estuvo bien. entonces Es más, tampoco le pido me estáis disculpas en ese calentando porque estamos hablando de otra cosa, po, hombre. ¿Pero qué? Estamos hablando De que si el que No, sale de un restaurante lo que pasa- es válido o no es válido que Mira, trate mal a un periodista, mira. no es válido porque el No, periodista yo- está ejerciendo su profesión. Está bien, sin ser po, periodista. Está güey. bien, po. Y va el periodista a ejercer su cuestión y se encuentra con Y Marcelo Ríos. y que te falte el respeto ¿Qué así. creéis? Que Marcelo Ríos va saliendo a un restaurante y le dice esto, le va a decir, señor periodista, mire, yo le quería comunicar que estoy saliendo con Juanita Muñoz, aquí No, nos vinimos a tomar te un quedáis trago. ¿Qué callado. quiere saber? ¿La quiere con-?" Te quedáis No, callado. po. Te quedáis callado. No. Ya, O sea, preferís sí, que haga la de sí. Felipe Brown que Mira, tire el micrófono No, para pero, tiene pero ordinariedad. si yo soy periodista, si yo soy También periodista, entonces valida si yo a soy- Felipe Brown que agarre el micrófono y tire para el lado. No, si yo, ¿Lo valida? Sí, lo valido. Si yo soy periodista, lo valido a Felipe Brown. Si yo soy periodista y voy a entrevistar al Chino Río, tengo que saber que Chino Río me puede decir cualquier cosa y toda la cuestión. Y no por eso me va a poner a llorar. no. Ay, mira, me insultó. Pero pues no, ¿por qué no? Primero Mira, uno yo dice- creo que en la, Ahora, mira, perdón, yo una creo que en la pregunta, vida uno tiene que asumir las cagadas y tiene que ir de frente contra todo. Pregunta. ¿Alguno de los periodistas que estaban ahí salió llorando después diciendo, ay, el Chino Río, ñe, ñe, ñe"? No sé, Carlos Chávez. Yo no vi a ninguno lloriqueando. Yo los vi a todos callados. De hecho, había uno muerto de la risa. No, hablo de lloriquear en lo el sentido de que genera alegaron. Es "Ay, que qué chino". posteriormente a eso, cuando salen las imágenes y todo el resto lo ve, ahí hay un malestar. Pero yo no vi a ninguno de los, ni siquiera a Carlos Chávez, que podría ser el más ofendido quedaron porque para fue el que tiró micrófono 2 veces. No lo he visto lloriqueando. Ahora, los periodistas igual presionan, porque yo he estado en situaciones No. en que te presionan. A mí me pasa... Menos que en un reality, Lizardo. No, discúlpame, No, Fran, Escuchemos a Lisandro, por favor, con discúlpame que te diga, atención. Escuche, nadie hable. Pero Lisandro habla. cuando yo estuve en la A la gala no situación llega, de la Lisandra. famosa frase, que no quiero repetir, no sé que la saquen de nuevo de contexto, yo tenía muchos periodistas atrás que querían una cuña mía, querían que yo hablara, y como yo me mantuve en silencio, porque cualquier cosa que diría Puede ser usada en tu contra. yo llegué a sentir los microfonazos en la cabeza de una periodista de un canal que no voy a mencionar aquí, y me daba microfonazos en la cabeza. Yo estaba de espalda y porque Ya la me decía, Mariela la, le la, hemos dicho 20 veces. Y- la, Y reaccionaste Seguramente la como... no, yo no reaccioné porque obviamente este señor ya tiene de base un problema suyo psicológico y obviamente la tiene contra todos Ahora- los periodistas. ahora, ojo, pero igual- presiona a los periodistas, Perdón, yo no quería son precisar mamones. algo, Juan Pablo, con respecto a lo que dice Fran. Yo no digo que hayan lloriqueado de manera personal, Voy a volver a mi pero lugar lo porque que quiero estas sillas decir son yo bien incómodas, es que porque nos ponemos lo que porque quiero no decir nos que me ponemos. molesta, Sí. basta del lloriqueo porque Felipe Brown tira un micrófono para allá. Es Lo una tiró, vergüenza, una lo tiró y ordinariedad, qué. pues. Si Es nosotros falta vamos ética a... profesional. Espérate, Y cuando necesitáis lo voy a que decir cobra- en buen chileno. Cuando tú vayas a huellar a alguien y todo, y el gallo se molesta, que se moleste. Pero no ¿Por qué puede- después pero tú, no puede después agarrar tú, un micrófono después tú cuando te está asumís? hablando, hombre. Pero da lo mismo, si No lo agarró porque puede. estaba enojado, si Pero no es no tan puede, grave. Lo que yo no Es puedo grave, entender es no que es tan ustedes dos no grave. entiendan
que los dos tienen razón. No, si no tenemos que razón. A ti te parece entretenido y al Vasco le parece picante. Y la vida es a así. mí no me parece entretenido. Son diferencias de opinión. Me parece que en la vida hay que asumir. Y al Vasco no le parece. Si tú soy una persona famosa, si tú soy una persona famosa, tú eres. Te podéis que me refiero, si eres una persona famosa como Marcelo Ríos, o cualquiera, si eres famoso y estáis saliendo escondido con una niña. Pero es que estáis hablando de una cosa que no ha ocurrido. Y te pillan. No, estoy hablando de situaciones. Te pillan. Y te pillan. Ya. Tú tenés que asumir que te pillaron. Entonces, uno puede reaccionar mal, el periodista va a dar el golpe y el micrófono podrá salir volando por la cabeza. pero Lo que quiero decir es que pegarle un coco en el hocico. no estamos hablando de pegarle un Pero coco. ¿por qué no ponemos hechos sobre la mesa que son concretos? Por ejemplo, aquí no hay un restaurante, aquí no hay copete, aquí estamos viendo la imagen. Exacto. Es un punto de prensa. Pero perdón, Fran, es que lo que estamos diciendo un te punto aclaro. de prensa al que... Te aclaro, lo que estamos diciendo es que te aclaro. Lo que te aclaro que estamos diciendo es que estamos todos en desacuerdo de lo que él hizo, porque lo hizo como capitán de la selección chilena en un contexto de eso. Lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo es que tenemos la discusión con Vasco, es que a mí no me molesta que lo hiciera en otro contexto. Está bien, pero porque lo hizo Chino en Ríos es así. Lo hizo en ¿Qué quería esperar de Chino Ríos? muy cortito. Y yo Lo que quiero decir es que lo hizo en este. Cuando salga bien. curado de un restaurante con una mina a la que no quiere que pillemos y le diga, ven a chupármela, está todo perfecto. ¿Estamos de acuerdo, Julio? Pero aquí no puede hacerlo. Exacto. Aquí lo que el Chino Río y para cerrar... No, pero, disculpa, Vasquito, pero aquí él cobró la cuenta a la farándula, ¿por qué? Cuando hablaron, yo sé, Fran, claro, ese es el error. No era de farándula. Pero él no está haciendo la diferencia. Él no está haciendo la diferencia si es periodista deportivo o periodista farándula. Él está cobrando la factura a la prensa. Sí. ¿Por qué? Cuando hablaron de la cirugía. Segundo, cuando apareció este audio, ¿verdad?, que mostramos en la nota. Cuando se hizo la cara como completa. Dijo Pablo Schwartz, a ese señor debería haberle mandado al que lo operó luego. luego. Está cobrando la cuenta también, ¿verdad?, de las cosas cuando se hablaron de que la prensa, ¿verdad?, él odiaba a los periodistas, él odiaba a la prensa, ¿verdad?, que todos lo iban a perseguir, que no lo dejaban tranquilo y todo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? El sensacionalismo que le gusta hacer también a la prensa de farándula y a la prensa en general, él hoy día lo transformó en un sensacionalismo para él mismo. Sí. Y él hoy día está abanicándose, feliz de la vida, de lo que hizo. Pero él dice, chuta, ¿saben qué? Mira, así hago y así me cagué a todos los periodistas y todos siguen hablando. Se cagó al equipo de David. Lo que le dice González, Fernando es brillante, le manda un Twitter a los jugadores y le dice a los verdaderos protagonistas que le vaya bien. Pero Nelson, seamos cuidadosos hoy día en la transmisión, que la día entera me hubiese gustado escuchar a Pedro Carcuro y a Fernando, que lo quiero muchísimo, referirse un segundo al tema. Un segundo, porque... Perdona, lo dijo Gustavo. Gustavo